semana de elecciones en Rusia y por supuesto conveniente es analizar la figura de Vladimir Putin. Ya veíamos en el segmento anterior un poco del resumen de lo que ha sido su vida y cómo llegó precisamente al lugar en el que ahora se encuentra y lo que representa no solamente para la política rusa sino también para el país. Y vamos a hacer este análisis con Rosalba Lubú, analista internacional. Ya la presentaba en el segmento anterior. Bienvenida, Rosalba, qué placer. Gracias en esta oportunidad histórica en donde observamos una Rusia cada vez más pujante, más empoderada, con mayor participación protagónica del pueblo ruso, tanto en la política interna como los rusos que están en el exterior, con grandes innovaciones, primera vez que se hace una elección a lo largo de 3 días, y además de ello el voto electrónico, el voto a distancia en otras regiones y la incorporación, por supuesto, de los espacios que hoy por hoy ahora se anexaron al territorio ruso. Fíjate, Rosalba, aparte de precisamente todo esto que nos cuentas, tiene un nombre incuestionable que es la figura de Vladimir Putin. Analizábamos un poco, hacíamos un poco el recorrido de lo que ha sido su figura, pero cómo llega Putin a convertirse en este líder indiscutible, no solamente en Rusia, sino también en el mundo, en este mundo cambiante que ahora se presenta como un sistema multipolar. Sí, tal como lo referías en el segmento anterior, hay un recorrido histórico. Los biógrafos en distintas de sus anécdotas, él mismo comenta que no solamente viene de un sector socialmente pues pobre, con grandes dificultades desde su infancia, sino que progresivamente él además tiene una carrera universitaria y pues ingresó a los servicios de seguridad del Estado, trabajando activamente en Alemania Oriental en su momento. Pero más allá de ello, cuando retorna, no solamente se queda en esa fase, sino que además de ello comienza poco a poco a trabajar en la vida pública, política, desde la alcaldía, en esos primeros pasos, hasta lo que hoy por hoy, pues luego de la disolución de la Unión Soviética y más adelantando el tiempo a la época en la que nosotros vemos a un Vladimir Putin hecho presidente, y hablamos de justamente su fase desde el año 2000 hasta lo que hoy hablamos del 2024 o en este proceso electoral. Son 23 años de gobierno, en donde a pesar del interinato de Dmitry Medvedev en ese periodo corto, era primer ministro, así que la política, su orientación política nacional, nacionalista, de soberanía, de autodeterminación, la fue construyendo progresivamente. Y bueno, venía haciendo algunos análisis, ya que en el año 2000 apenas tenía 47 años de edad Vladimir Putin, pero en ese proceso de construcción, de reconstrucción del Estado, de conocer cómo era la política interna y cómo luego de la disolución de la Unión Soviética, los exmiembros, países miembros de la Unión Soviética, se abrieron al imperialismo norteamericano. Lo primero que hicieron fue una constitución que replicaba los intereses tanto de Estados Unidos como de las potencias que hoy por hoy conforman la Unión Europea. Entonces, empezando por la Carta Fundacional, progresivamente Vladimir Putin se fue encontrando bajo unas estructuras de gobierno, las cuales fue refundando, quebrando, orientando hacia una política más social, más del país, más de ir construyendo esa soberanía. Pero yo marcaba en la historia 2 momentos, uno, algo que antecede, que le muestra al mundo, más allá del desarrollo de la política interna de Rusia, es la mirada de Putin, el cual fue subestimado en sus primeros años, y en el 2006 en Naciones Unidas, cuando se reúne con Brasil, con India y con China, pues comienzan los primeros pasos en lo que es la fundación de lo que hoy conocemos como los BRICS. Y luego, un año más tarde, ese icónico discurso del presidente Putin en el año 2007, el discurso en Múnich, y ese discurso en Múnich, Alemania, el cual estaba en el marco de lo que se estaban tratando de decidir las grandes potencias sobre la seguridad global, rompió un antes y un después, porque es Putin quien le dice al mundo, a las grandes potencias en su territorio, no es posible un mundo unipolar dominado y doblegado por la OTAN y por sus élites. Entonces, a partir de allí, Putin comienza a mostrarle al mundo la posibilidad de la construcción de ese mundo multipolar y pluricéntrico. Es allí
el primer paso, el paso precursor para el nacimiento del mundo multipolar, año 2007. Y luego en el año 2008 vemos esa política en donde se muestra una Rusia fuerte, y es cuando justamente Vladimir Putin inicia la operación especial militar justamente en Georgia para darle la independencia y soberanía a Osetia a Abjasia y Osetia, países que son reconocidos por Venezuela, entre los países que la reconocemos. Y esto marca un antes y un después porque el contexto histórico en Georgia era precisamente tratar de seguir plegando y ubicando bases de la OTAN cercanas al territorio ruso. Pero no conforme con ello, hablamos del año 2008, que fue la guerra, pero en el 2010 se sigue en ese proceso que Putin alentó en el año 2007, en esa conferencia de Múnich, y es que en el 2010 se conforma la Unión Económica Euroasiática. Más allá de lo que era la Comunidad de Estados Independientes, que es el mecanismo de integración supranacional posterior o que surgió de la disolución de la Unión, nace la Unión Económica Euroasiática, donde esos tres pilares fundamentales son Bielorrusia, Rusia y Kazajistán principalmente. A pesar de que son 5 miembros, ahí se incorpora Armenia también, pero el objetivo estratégico era lograr no solamente una unión económica como un mecanismo de integración, sino que junto con la unión económica, la seguridad global desde ese espacio. Hoy la Unión Económica Euroasiática del 2010 hasta la fecha ha ido creciendo, incluso hasta Cuba pertenece como un observador y muchos otros países se están incorporando. Seguimos 2014. Esos son los hechos históricos en los que le ha tocado a Vladimir Putin estar al frente no solo de la política exterior, sino de la construcción de un Estado cada vez más fuerte y más soberano. 2014 también Venezuela fue marcada, y no solamente fue en el momento en el que se anexa Crimea a la Federación de Rusia, sino que irrumpe el conflicto en Ucrania, comienza el conflicto en Ucrania con aquella quema del Maidán, y que hoy por hoy, 2014 al 2022, 2024, pues 2022 inicia finalmente la operación especial militar rusa liderada por el presidente Putin. No puedo dejar de lado que en medio de este conflicto, 2011, la primavera árabe, el inicio del conflicto con Siria, básicamente, en donde vemos que en el año 2014 Maidán, Ucrania, 2015 el presidente Putin toma la decisión de iniciar una operación especial militar en Siria para no solamente apoyar el Estado de Siria, la República Siria, con Bashar al-Assad, sino la lucha contra el terrorismo, igual como en Ucrania, la desmilitarización, la desnazificación, lucha contra el terrorismo en dos ejes fundamentales que amenazan la paz en el Oriente Medio. 2022 inicia la operación especial militar en donde se anexan los territorios de Donetsk, los territorios de Lugansk, Donetsk, Donbass, al territorio de la Federación de Rusia por decisión del pueblo que ocupa, ucraniano y ruso, que ocupa ese territorio y que hoy está participando en las elecciones presidenciales por primera vez con un voto a distancia. Y es precisamente pues parte de estos grandes objetivos históricos, lejos del conflicto, como lo dijo el presidente Putin en el discurso del 29 de febrero de este año, lejos de más allá de pareciera ser la mediática internacional, el cerco económico, el bloqueo contra Rusia que inició con unas medidas coercitivas mucho más fuertes, 2014 en adelante, una Rusia que ha logrado impulsar el desarrollo nacional y rescatar el aparato productivo nacional. Vemos un plan de la nación y un plan de gobierno para este nuevo periodo presidencial, con una visión de transformación, de renovación, de incorporación en el nuevo mundo multipolar y de adaptar la dinámica nacional en el contexto global, fundamentado en la formación de las nuevas generaciones. Y allí cierro precisamente en donde la prioridad
para el pueblo ruso, para Rusia, para Vladimir Putin, es terminar de levantar esta generación de relevo que es la que finalmente le dará continuidad a la patria, a la nación que hoy estamos viendo cada vez mucho mayor, con una profunda convicción de soberanía, de autodeterminación de los pueblos, de antiimperialista y en defensa de la paz global. Y esto es parte de lo que nos contabas, Rosalba, de esos hitos históricos que han convertido a Putin no solamente en un líder nacional, sino también en un líder mundial. Y precisamente sobre estas elecciones que ya adelantabas, vamos a hablar al corte de este segmento. Al regreso de este segmento vamos a analizar las elecciones en Rusia, donde probablemente Vladimir Putin, según los sondeos, vuelva a repetir como presidente de la Federación. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.